Bienvenidos amigos y amigas, fanáticos de lo misterioso que siempre abunda por nuestras vidas. Hoy les traigo un top 5 de desapariciones de las cuales no quedaron rastros, sino incógnitas. Yo soy Mystery Wow y acompáñame en estas nuevas travesías de misterios sin resolver. Un cielo despejado, un vuelo histórico y una mujer que desafió todas las probabilidades. Pero, ¿qué ocurrió con Amelia Earhart el día en que desapareció sin dejar rastro? Hoy te contamos uno de los misterios más fascinantes de la historia. Amelia Earhart no era solo una piloto, era una pionera, una inspiración para millones y la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario. En 1937 intentaba lograr su mayor hazaña, dar la vuelta al mundo en avión. Con su copiloto, Fred Noonan, estaba decidida a romper barreras y conquistar los cielos. El viaje abarcaba más de 46.000 kilómetros, pasando por lugares remotos y peligrosos. Sin embargo, todo cambió el 2 de julio de 1937. Cuando su avión desapareció en el tramo entre Lae, en Nueva Guinea, y la isla Howland, en el Pacífico. Aquel día, Amelia perdió contacto con la base. La última transmisión captada decía: «Estamos a 1000 pies, debemos estar cerca de la isla». Pero nunca llegaron. La búsqueda comenzó de inmediato, movilizando barcos y aviones, pero no encontraron nada. Con el paso de los años, apenas se han encontrado algunos restos que podrían pertenecer a su avión. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué le ocurrió realmente a Amelia Earhart? Teoría 1. Se estrellaron y se hundieron. La hipótesis más aceptada es que el avión quedó sin combustible y se hundió en el vasto océano Pacífico. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué nunca se encontraron los restos del Lockheed Electra? Teoría 2. Sobrevivieron en una isla desierta. Otra teoría sugiere que Amelia y Fred lograron aterrizar en la isla Nikumaroro, un lugar remoto donde pudieron haber sobrevivido por un tiempo. En los años 40 se encontraron huesos y objetos que podrían haber pertenecido a Earhart. El misterio de Amelia Earhart sigue vivo, alimentando teorías, investigaciones y sueños de quienes desean conocer la verdad. ¿Fue un accidente? ¿O hay algo más que no sabemos? ¿Cuál es tu teoría? Amelia Earhart, la aviadora que nunca dejó de volar, ni siquiera en nuestros recuerdos. Nueve excursionistas, una noche mortal y un misterio que ha desconcertado al mundo por más de 60 años. Hoy exploramos el enigma del Paso Dyatlov, un caso donde las respuestas solo generan más preguntas. En febrero de 1959, un grupo de 9 jóvenes rusos emprendió una expedición en los montes Urales. Su meta era conquistar el monte Otorten, un desafío que requería experiencia, algo que todos ellos tenían, pero algo salió terriblemente mal. Cuando no regresaron a tiempo, se lanzó una operación de rescate. Lo que encontraron dejaron perplejo al mundo. Sus cuerpos fueron hallados en condiciones que nadie podía explicar. El campamento estaba abandonado. Las carpas habían sido rasgadas desde adentro, como si hubieran huido desesperados. Los cuerpos estaban dispersos, algunos semidesnudos, a temperaturas bajo cero. Algunos murieron por hipotermia, pero otros presentaban lesiones extrañas, fracturas internas similares a las de un accidente automovilístico, pero sin señales externas de trauma. Uno incluso tenía la lengua arrancada. Teorías. Posibles explicaciones. Teoría 1. Avalancha.
La teoría oficial es que una avalancha los obligó a evacuar su carpa, pero muchos expertos han señalado que no había signos claros de una avalancha en la zona. Teoría 2. Experimentos militares. Algunos creen que los excursionistas se encontraron con pruebas militares secretas, como misiles o armas químicas. ¿Podrían las lesiones extrañas ser el resultado de una explosión cercana? Teoría 3. Fenómenos sobrenaturales. Los amantes de lo paranormal sugieren que algo más ocurrió esa noche. ¿Un ataque alienígena? ¿El avistamiento de un yeti? Las luces extrañas reportadas en el cielo refuerzan estas teorías. Teoría 4. Conflictos internos o psicosis. Otra posibilidad es que el estrés y las condiciones climáticas extremas hayan provocado un conflicto violento entre ellos, o incluso un episodio de psicosis colectiva. El caso del Paso Dyatlov sigue sin resolverse. Con nuevas investigaciones y teorías emergentes cada año, la verdad parece estar enterrada junto con aquellos jóvenes. ¿Qué crees que ocurrió aquella noche? Fatídica. Una cosa es segura: el Paso Dyatlov guarda un secreto que tal vez nunca descubriremos. Era un día común en Australia. 3 niños que solo querían disfrutar de un día de sol desaparecieron sin dejar rastro. Hoy exploramos uno de los casos más desconcertantes de desaparición infantil que sigue sin resolverse. Los hermanos Beaumont, Jane, de 9 años, Arna, de 7, y Grant, de 4, eran una familia común de Adelaida. En la mañana del 26 de enero de 1966, pidieron permiso para ir a la playa Glenelg, que estaba cerca de su casa. La madre les permitió ir y les dio algo de dinero para que pudieran disfrutar de su día. La mamá les dio instrucciones claras y los niños partieron felices hacia la playa. Nunca regresaron. A lo largo del día, los niños se comportaron de manera normal, según los testigos que los vieron. Pero cuando la tarde llegó y la hora de regresar se acercaba, simplemente desaparecieron. La policía comenzó una intensa búsqueda, pero no encontraron rastros de ellos. Tampoco había señales de lucha ni indicios de secuestro inmediato. Teorías. Posibles explicaciones. Teoría 1. Secuestro por un extraño. La hipótesis más común es que un extraño pudo haber secuestrado a los niños. Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre extraño cerca de la playa, pero nunca hubo pruebas claras de su identidad. Teoría 2. Asesino serial. Una teoría más oscura sugiere que los niños fueron víctimas de un asesino en serie. A lo largo de los años, varios casos de desapariciones de niños en Australia han sido vinculados a la posibilidad de un criminal en serie. Teoría 3. Los niños se escaparon o se perdieron. Algunas personas creen que los niños simplemente se escaparon o se perdieron, aunque la ausencia de evidencia sobre su paradero después de tantas décadas hace esta teoría difícil de aceptar. Teoría 4. Participación de personas cercanas. También existe la posibilidad de que alguien cercano a la familia esté involucrado, aunque esto nunca se ha probado. El caso de los niños 3 Beaumont sigue siendo un enigma que perdura en el tiempo. A pesar de múltiples teorías y nuevas investigaciones, el misterio sigue sin resolverse. ¿Qué les ocurrió realmente a Jane, Arna y Grant? ¿Será que un día se conocerá la verdad detrás de esta desaparición? Lo único claro es que estos niños nunca serán olvidados. Un barco fantasma, un misterio en alta mar y una tripulación desaparecida sin dejar rastro. Hoy te contamos la inquietante historia de la Mary Celeste, un barco que fue encontrado a la deriva, completamente vacío. La Mary Celeste
Era un barco mercante estadounidense, construido en 1861. Su travesía en 1872 partió desde Nueva York con destino a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs. A bordo viajaban 7 tripulantes y la esposa e hija del capitán. Pero el 4 de diciembre de 1872, la Mary Celeste fue avistada a la deriva en el Atlántico, cerca de las Azores. Lo que se sorprendió a los rescatistas fue que el barco estaba intacto, pero completamente vacío. La tripulación del Dei Gratia, el barco que encontró a la Mary Celeste, quedó perpleja. El barco estaba completamente a la deriva, con las velas intactas, los suministros a bordo y la carga sin tocar. Sin embargo, no había señales de la tripulación ni de los pasajeros, ni una sola pista. Los objetos personales de los tripulantes, incluidos los diarios de a bordo, estaban perfectamente ordenados, pero no había señales de lucha ni de un abandono violento. La única cosa que faltaba era el bote salvavidas. Teorías. Posibles explicaciones. Teoría 1. Una fuga de vapor o explosión. Una de las primeras teorías fue que un escape de vapor o una pequeña explosión a bordo había asustado a la tripulación, llevándolos a abandonar el barco. Pero esto no explica por qué dejaron todos los objetos valiosos y la carga intactos. Teoría 2. Motín de la tripulación. Algunos sugirieron que hubo un motín a bordo, con la tripulación tomando el bote salvavidas y abandonando el barco. Sin embargo, no se encontraron huellas de violencia ni signos de lucha. Teoría 3. Ataque pirata. Otra teoría es que el barco fue atacado por piratas, pero de nuevo no se hallaron señales de lucha ni de saqueo. Además, el barco no fue robado, lo que hace que esta teoría sea difícil de creer. Teoría 4. Fenómenos paranormales o sobrenaturales. Algunos creen que algo sobrenatural pudo haber ocurrido, un fenómeno inexplicable o incluso una maldición del mar. Pero por supuesto, esta teoría sigue siendo objeto de debate. Teoría 5. Una crisis de pánico masivo. Una de las teorías más plausibles es que la tripulación pudo haber sufrido una crisis de pánico masivo debido a una situación desconocida, como un derrame de alcohol industrial a bordo, lo que pudo haber causado desorientación. Esto habría llevado a la tripulación a abandonar el barco en un intento de salvarse, sin razón aparente. El misterio de la Mary Celeste sigue sin resolverse después de más de 150 años. ¿Qué le ocurrió realmente a la tripulación? ¿Por qué abandonaron el barco sin dejar ni una sola pista clara de su destino? Es posible que nunca sepamos la verdad detrás de este enigma del mar. La Mary Celeste sigue siendo un barco fantasma, atrapada en la niebla de la historia. Un vuelo que despegó con normalidad. Un avión que desapareció sin dejar rastro. En 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines partió de Kuala Lumpur, pero nunca llegó a su destino. Hoy, exploramos uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur, Malasia, rumbo a Pekín, China, con 239 personas a bordo. Todo parecía normal en los primeros minutos de vuelo. Pero, a las 1:19 de la mañana, el avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo. Lo más extraño fue que, en lugar de seguir su ruta programada, el avión comenzó a desviarse, cambiando de rumbo de forma inexplicable. Las últimas señales de radar indicaban que el avión volaba a gran altitud y velocidad antes de desaparecer por completo. Las investigaciones de inmediato, con múltiples países involucrados en la búsqueda. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el avión nunca fue encontrado en la ruta estimada.
En su lugar, pequeños fragmentos del MH370 fueron encontrados en islas dispersas del Océano Índico, más de 2 años después. El hallazgo de estos restos levantó más preguntas que respuestas. ¿Por qué el avión se desvió tan lejos de su ruta prevista? ¿Fue un acto deliberado o un accidente? Teorías. Posibles explicaciones. Teoría 1. Un secuestro o acto deliberado. Una de las teorías más discutidas es que alguien a bordo del vuelo tomó el control del avión de manera deliberada, cambiando su rumbo y desconectando las comunicaciones. Algunos incluso especulan que el piloto o un pasajero con malas intenciones pudo haber sido responsable. Teoría 2. Problema técnico o falla mecánica. Otra teoría sugiere que el avión sufrió una grave falla técnica que obligó a los pilotos a perder el control. Si esto fuera cierto, ¿cómo se mantuvo el avión en vuelo por tantas horas sin comunicación? Teoría 3. Acto terrorista. En la misma línea, algunos especulan que el avión fue víctima de un ataque terrorista, aunque no se encontraron pruebas concluyentes de tal acto. Teoría 4. Desaparición por un fenómeno desconocido. Algunos expertos han propuesto que un fenómeno como una pérdida de oxígeno o una anomalía en el avión podría haber afectado a la tripulación y los pasajeros, lo que provocó una serie de eventos que terminaron en la desaparición del avión. Teoría 5. La conspiración del gobierno. Existen teorías que sugieren una conspiración gubernamental para ocultar la verdad detrás de la desaparición del vuelo, como si el avión hubiera sido desviado o secuestrado por motivos políticos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concreta. La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. A pesar de los avances tecnológicos y las intensas búsquedas, la verdad aún está oculta en las profundidades del océano. Las familias de las 239 personas a bordo continúan esperando respuestas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Es una pregunta que quizás nunca obtendrá una respuesta definitiva. Hasta aquí, el final de esta travesía donde abundó el misterio y la intriga de saber la verdad detrás de estas desapariciones. Yo soy Mystery Wow, y si te gustó este video, puedes darle like y ver muchos más en mi canal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.